Continuamos en el programa y la verdad tengo el gusto personal de recibir al abogado penalista y también profesor universitario Néstor Oroño. Germán, un abogado muy reconocido, ¿no es cierto?, en el foro local, además a nivel nacional, una persona de vasta trayectoria en el mundo del derecho penal, así que muchas gracias por venir, doctor. Gracias, Maxi, gracias, Germán, por la invitación. Un placer, Néstor. La verdad, Néstor, que lo quisimos invitar porque siempre hay temas que debatir, lo que tiene que ver con la justicia. Hay mucha discusión permanentemente en torno al juicio abreviado. El programa pasado vino Hauchen. Sí. Y Hauchen declaró abiertamente, inclusive presentó un recurso ante la corte, ¿no? Sí, un recurso de revisión, exacto. Por las diferencias que él tiene con el juicio abreviado, él claramente dice que es inconstitucional. ¿Cuál es tu visión al respecto sobre algo que se está debatiendo en todos lados? Sí, el problema que plantea el juicio abreviado realmente es para debatirlo, inclusive hay jurisprudencia y doctrina en un sentido y en otro. Por supuesto, la opinión del doctor Hauchen es sumamente importante, un hombre que ha hecho un gran aporte al derecho procesal penal. Creo que todos hemos abrevado alguna vez de los libros, de la opinión de Hauchen, y por supuesto dejando en debida salvaguarda y con el respeto que me merece el colega. Yo tengo otra visión. Yo creo que el juicio abreviado racional o razonablemente utilizado sortea los estándares, los requerimientos de constitucionalidad. Por supuesto, como toda herramienta jurídica, requiere y hay que extremar todos los requisitos para que sea razonablemente o racionalmente utilizada. Quizá una de las críticas que se pueda hacer al juicio abreviado es que la responsabilidad penal del imputado se declara fundamental a partir de su admisión, su confesión, y no de lo que es el pleno desarrollo de una actividad probatoria. Pero creo que esa cuestión se puede neutralizar en la medida que se extremen los recaudos para que realmente se pueda verificar que se trata de un consentimiento libremente expresado, con la debida información. En lo demás, también cabe al juez, si bien el juez se encuentra limitado respecto de algunas cuestiones en la forma de resolver, pero también al juez le cabe un control de legalidad y de razonabilidad. A partir de eso, yo estimo que el juicio abreviado sortea el test el doctor, de constitucionalidad. es muy interesante porque son posturas distintas de dos personas destacadas, ¿no? Un poco lo que hacía hincapié Hauchen es por el tema del juicio previo, sí, de tener posibilidad de defensa en juicio. Usted dice que se puede salvar igual eso. Exactamente, en la medida, reitero, el juez que homologa el acuerdo tampoco es un juez, como por ahí se ha dicho, un juez estatua, un juez de mármol. El juez debe formular un test de razonabilidad y de legalidad del acuerdo. ¿El juez puede oponerse a firmar un acuerdo? El juez puede desechar el acuerdo, puede rechazar el acuerdo, no homologarlo cuando verifica, por ejemplo, que hay vicios en lo que es el consentimiento del imputado, que si no ha expresado libremente su consentimiento, cuando hay una clara discrepancia entre los hechos y el encuadre legal, también puede ser un motivo para que el juez no homologue el acuerdo. Si se establecen penas que vayan por debajo de los mínimos o los máximos legales, también lo que el juez no puede meterse es cuando el acuerdo de las partes está dentro de los parámetros legalmente establecidos para la fijación de la pena. Así que el juez también creo que corresponde el juez rechazar, no homologar el acuerdo cuando resulta claro que se ha renunciado a la persecución penal de hechos, cuando el Estado, a través de la mascarada legal de un juicio abreviado, ha dejado de investigar aquellos hechos que corresponde sean perseguidos penalmente. Creo que son todas esas posibilidades que el juez llamado a revisar y eventualmente homologar el acuerdo tiene que ejercitar plenamente para dejar salvaguardado lo que es el principio de legalidad y de razonabilidad en la utilización de este instituto. ¿Sabe, Néstor, que también otro punto de vista, o por lo menos algo que hace ruido, es un acuerdo para una sentencia en el marco del derecho penal? ¿Usted cómo lo ve a eso también? La realidad, en el tema del juicio abreviado. Sí, sí, la realidad nos indica, en primer lugar, de que la voluntad de las partes cada vez tiene mayor preponderancia
en el derecho penal, a punto tal de que la última reforma al Código Penal, la ley 27.471 del mes de junio de este año, incorpora los criterios de oportunidad que estaban regulados en los códigos procesales al código procesal, al Código Penal de la Nación. Es decir, ese es un dato que creo que nadie puede llegar a desconocer. La otra cuestión que tampoco puede llegar a desconocerse tiene que ver con las posibilidades reales del sistema penal. Estos acuerdos no es que se trate de un invento, de una cuestión que hemos inventado en la Argentina, se utilizan en todo el mundo. Estados Unidos, por ejemplo, que miramos muchas veces como paradigma el sistema de jurados, juzga más del 90% de las causas por dispositivos abreviados. Los juicios que nosotros vemos en la película son la excepción en Estados Unidos, primero por el dispendio de medios procesales, en segundo lugar por el costo que importan los juicios por jurado, en tercer lugar lo dificultoso que es armar los cuerpos de jurados. Entonces, bueno, y en todo el mundo, vamos a nuestra legislación. Recordemos que los códigos procesales son provinciales, en todas las provincias los códigos receptan el juicio abreviado, porque no hay posibilidad de que el sistema pueda dar curso bajo la estructura de los juicios comunes ahí a si todas usted las me causas permite que meter llegan. un pie, lo que está, todos desembocan, fíjese, Sí. doctor, todos desembocan en una cuestión de economía. El fiscal Vigo de Rafaela dijo un 2 o un 3%. El sistema se mantiene con el 12. Resiste un 2 o un 3% de oralidad. Yo creo que es así, verdaderamente. Y bueno, el doctor Vigo es otra persona formada e informada, y por las estadísticas que también yo he podido ver a principios de este año, el Ministerio Público de la Acusación tuvo la gentileza de proporcionarnos al Colegio de Abogados algunas estadísticas, y creería que lo que dice el doctor Vigo realmente se corrobora con esa realidad estadística a la cual hemos tenido acceso. Es imposible pensar de que puedan llegar a juicio oral todas las causas. Primero es imposible pensar de que todas las causas puedan llegar a tener trámite. Para que yo le voy a dar un número que lo tengo en mente y que tiene que ver con esta estadística que nos proporcionó el Ministerio Público de la Acusación. Desde el 10 de febrero de 2014 que comenzó a funcionar el nuevo sistema, hasta la fecha en que se cerraron estas estadísticas, 19 de marzo de 2015, ingresaron al sistema procesal penal de la provincia 210.099 causas. Usted se imagina, no hay ningún sistema en el mundo que pueda dar trámite a todas estas causas. Hay una selección natural, dada la importancia, el interés social, la repercusión de las causas. Todos los sistemas funcionan con esa selección que muchas veces obedece a parámetros no estructurados, no reglados. Por eso este sistema sí tiene como novedad salidas alternativas. Este sistema no es un sistema lineal que va a terminar con una sentencia luego de un juicio ordinario, sino que durante el proceso hay una serie de salidas alternativas: la conciliación, la mediación, la probation, todo lo que son la reparación, los criterios, lo que conforman los criterios de oportunidad, y el juicio abreviado, otro gran dispositivo. Pero creo que el secreto de esto, o la importancia, es darle un uso racional. Vamos a la mediación, otra cuestión, otro instituto que hoy está en auge. No se puede mandar a mediación causas en donde hay violencia, por ejemplo. Sería irrazonable mandar a mediación ese tipo de causas. Hay diferencias económicas que desembocaron en una denuncia. Bueno, son causas que están casi hechas a medida para la mediación. El juicio abreviado, los abogados defensores lo sabemos, Germán, sí, sí. ¿Cierto? Muchas veces cuando se ha conformado un panorama probatorio es casi un suicidio ir a un juicio común. Entonces uno tiene que buscar también la conveniencia para su cliente. No es que el juicio sería así una distorsión si usáramos el juicio abreviado para no trabajar. Pero si lo usamos, y en la medida que también seamos responsables ante el cliente, informarle cuáles son las consecuencias que un juicio abreviado importa admisión de responsabilidad penal. Néstor, como estudioso del derecho procesal penal y derecho penal, también fuiste representante del Colegio de Abogados en la redacción de este nuevo código.
¿Cómo ves todas aquellas cuestiones vinculadas con la policía como auxiliar de la justicia? Digo, pericias, periciales. ¿Crees que los métodos, los mecanismos con los que se cuentan son los adecuados? ¿Qué visión tenés al respecto? Primero, para poner la cuestión en contexto, creo que hay que partir de un reconocimiento que la policía es la que está en la calle. La policía es un auxiliar necesario de todo el sistema penal. Entonces, creo que hay que partir de un reconocimiento hacia la policía como un auxiliar indispensable, necesario en las investigaciones penales. Lo que yo veo es que este sistema se puso en marcha, y esto lo hemos remarcado desde el Colegio de Abogados, sin que estén dadas quizás las mejores condiciones, ni hablar las condiciones óptimas. Para eso va a haber que trabajar muchísimos años y aportar muchísimos esfuerzos y recursos, pero sin que estén dadas las condiciones mínimas para que pueda operar de una manera satisfactoria. Comenzamos a trabajar este sistema con la misma policía que trabajaba en el antiguo sistema. La policía en función de investigaciones, sea policía científica, judicial, el nombre que queramos darle, todavía es una asignatura pendiente. Recién se están conformando los primeros cuadros. Además faltan medios. También tu experiencia como abogado litigante seguramente te va a decir que la policía trabaja por ahí con recursos demasiado precarios. De años. Exactamente, obsoletos, con carencias. Por ejemplo, yo hablaba hace poco con un policía de la zona del norte de la provincia, Reconquista, no tienen elementos para pericial balística, dependen de Santa Fe, prácticamente toda la región centro-norte depende de una sola unidad técnica que funciona aquí en la capital de la provincia, ¿no es cierto? Faltan también auxiliares forenses en distintos asentamientos judiciales. Los médicos forenses pertenecen al Poder Judicial y no al Ministerio Público de la acusación. Así que yo creo que a la policía primero hay que, me parece a mí, reconocerle el rol importante que le cabe. Yo creo que sería un error negar la importancia de la policía, pero también hay que formarla y profesionalizarla y darle todos los recursos, porque es imposible, además, es una utopía pensar que los fiscales pueden estar en el lugar de los hechos, pueden ir a las audiencias, pueden preparar una causa a juicio. Me parece que eso es ilusorio. Tenemos que poner los pies sobre la tierra para poder realmente articular soluciones que hagan que el sistema pueda funcionar mejor. Néstor, me quedé pensando en lo que contabas de juicio abreviado o proceso abreviado, dicen algunos, ¿no? Sí, procedimiento abreviado es el nombre técnico porque tanto puede ser utilizado en la investigación penal preparatorio como en la etapa de juicio propiamente dicho. Y en esto de la economía, a veces pienso si no se va en detrimento de algunos principios fundamentales. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los tribunales unipersonales en la alzada. Así sea para determinadas cuestiones. ¿Tiene todas las garantías una persona que está sometida a proceso, que apela una medida, que en la instancia superior el tribunal no sean 3 sino uno solo? Bueno, muchas veces la puja, las dos pinzas de la misma, los dos dientes de la misma tenaza son ese. Por un lado, garantía y por otro, eficiencia. Y en el medio, el sistema, los operadores del sistema. Yo creo que muchas veces se plantea una incompatibilidad entre estos dos principios que se pretenden, que se deben plasmar en un proceso: la eficiencia, la celeridad y, por otro lado, las garantías. Acá este nuevo código ha traído como novedad el nuevo sistema, la conformación de tribunales de alzada unipersonales, lo cual ha sido severamente cuestionado. El doctor Busser, otro reconocido abogado del fuero penal, que ha escrito obras muy, muy importantes, ha sido sumamente crítico y ha planteado en cada una de sus intervenciones esta cuestión. Yo creo que el tribunal unipersonal en la alzada no garantiza la mayor infalibilidad que supone una instancia revisora conformada por 3 personas, sino que estaríamos en la misma situación. El justiciable podría objetar: el tribunal unipersonal, sea de primera o de segunda instancia, tiene la misma falibilidad, mientras que un tribunal pluripersonal supone una mayor infalibilidad, es decir, una mayor posibilidad de certeza sobre los hechos,
por el juicio aportado por 3 personas, y como a veces dice el dicho vulgar, el dicho común, 4 ojos ven un más que día 2. un magistrado porque la verdad que yo por ahí, a costa de no entenderlo a lo mejor, ¿no? Pero un magistrado me dice, lo que pasa es que hay como una especie de sinceramiento, cuando son 3 uno el que hace y los otros se suman o no, y yo decía, bueno, pero eso es una cuestión de que si trabajan o no, digamos. Claro, exactamente, el grado de compromiso de cada uno de los magistrados. Uno ve a veces fallos interesantes donde hay distintos criterios y fallos en disidencia. Si uno ve los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ve en fallos importantes el voto. Son las disidencias. Exactamente, inclusive aún coincidente con distintos puntos de vista. Incluso han generado teorías. Exactamente. Teorías, ¿no? Sí. Los votos en disidencia. Exactamente. A veces son más importantes los votos en disidencia que los votos de la mayoría. Por supuesto. Hay votos en disidencia que son sumamente ilustrativos. Así que en ese sentido creo que es sumamente atacable y el colega Busser ha sido muy claro, pero creo que los resultados, al menos hasta ahora, no le han sido favorables, sino que se han resuelto hasta ahora en las instancias que ha planteado el colega, por la validez o la constitucionalidad de los tribunales unipersonales. Pero hay que aclarar que para la revisión de la sentencia, de fondo siempre entiende un tribunal pluripersonal. Inclusive en la ley vieja, la ley de transición, la ley 12.912, también el imputado que iba a ser juzgado en juicio oral tenía la posibilidad de optar por un tribunal unipersonal o pluripersonal. Y bueno, también en esta ley, de acuerdo a la cuantía de la pena solicitada por el fiscal, también va a depender la conformación de los tribunales de juicio uni o pluripersonal. Algo que hablábamos con Germán, también cuando pensábamos preguntarle a usted, que como dijo Germán, participó activamente, por lo menos desde el punto de vista del Colegio de Abogados, que pensaba en este nuevo sistema, era sobre qué iba a pasar en el futuro con la convivencia de un fiscal general de la provincia y la existencia por la Constitución de un procurador general de la Corte. ¿Cómo lo ve usted hacia futuro? Si puede haber colisión de intereses, ¿cómo lo analiza usted? Voy a hacer una pequeña reseña histórica. El Código Procesal Penal nace dentro de lo que fue el plan estratégico que comenzó durante el gobierno del ingeniero Obey en el año 2006. Cuando se inicia este proceso, luego se produce un cambio en el signo político que gobierna la provincia y también queda sin efecto el plan estratégico. El código se gestó durante la vigencia del plan estratégico y fue producto de la comisión generada por el plan estratégico. Luego se cambia la metodología, este gobierno obviamente con la voluntad popular que lo legitimaba, instauró su propia política en este sentido y se cambia la metodología. Las leyes complementarias del Ministerio Público, de la acusación, de la defensa, del Servicio de Defensa Pública, no fueron gestadas en el marco del plan estratégico, sino desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo cual por ahí explica por qué pasaron algunas cosas que a lo mejor hacen que no haya plena sintonía entre una norma y otra. Creo, y esto es una opinión muy personal, que la ley del Ministerio Público de la Acusación se pensó más allá de que sea una norma actualizada, creando una nueva estructura en el ámbito de la acusación, también se pensó en alguna medida para neutralizar el poder que tenía el Procurador General de la Corte. Pero yo me animaría, y esto reitero, me hago cargo de lo que digo, exactamente. Pero también el riesgo que se genera, lo que vos marcás, Maxi, de que haya en algún determinado momento un quiebre en lo que son criterios de persecución y de política criminal que pueda instaurar el Ministerio Público de la Acusación cuando las causas lleguen por algún motivo a la Corte Suprema de Justicia, porque en esa instancia va a intervenir el Procurador General de la Corte, ya sea sosteniendo, defendiendo un recurso que pueda provenir a lo mejor por actividad impugnativa de
los órganos del Ministerio Público de la acusación. Es un riesgo que marcamos nosotros cuando se nos puso a consideración la ley del Ministerio Público de la acusación. Así que lo que vos marcás realmente es para muy que cierto. la gente entienda, vamos a suponer, Germán, que hay un caso que se investiga durante mucho tiempo, interviene a primera instancia, segunda instancia, el fiscal general hace un seguimiento, pero si se llega a la corte, en definitiva, tiene un criterio diferente. El que va a resolver es el procurador que no intervino. Puede tener o no un criterio exactamente coincidente o no, exactamente, ¿no? Con los representantes del Ministerio Público de la acusación que lo hayan precedido en la actuación, e inclusive la interposición de un recurso extraordinario. De quién va a depender en un caso que se haya resuelto en la Corte Suprema de Justicia de la provincia y que después se pretende intentar la apertura de la vía extraordinaria ante la Corte de Justicia de la Nación. Bueno, son esas incongruencias o esas cuestiones que no han quedado debidamente saldadas con lo que ha sido la instauración del nuevo sistema. Una última pregunta cortita, Néstor, que le hablábamos antes de empezar la entrevista que quería hacer Germán, entiendo yo, con el tema de lo que decidió Bonfatti, ¿no? Primero da lugar, decreta una conmutación de pena, después se retrotrae. ¿Cómo lo analizás vos a eso? Yo entiendo que el instituto de la conmutación de pena es totalmente, y del indulto como potestades del Poder Ejecutivo, es totalmente anacrónico, y como han dicho reiteradamente los constitucionalistas, es casi un resabio monárquico, y además, desde mi punto de vista, creo que claramente atenta contra los principios propios de un Estado republicano, que como es la división de poderes. La pena es el resultado de la actividad jurisdiccional que se plasma en un juicio y termina con una sentencia condenatoria que impone la pena. Y después resulta que interviene otro órgano del Estado modificando la naturaleza o la cuantía o la especie de pena y cambiando todos los efectos jurídicos de la pena. El tema no es tan inocuo, tan inocente como por ahí se piensa, de que las conmutaciones consisten en quitar una parte de la pena. En el caso que ustedes citan, lo que se cambió es la esencia de la pena, de una pena perpetua, de reclusión perpetua o prisión perpetua, a una pena privativa de libertad, prisión temporal. Está cambiando la esencia de la pena y todo el régimen de cumplimiento en cuanto a libertad condicional, en cuanto a de los beneficios que integra la ley 24.660, que es la de ejecución de la pena privativa de libertad. Lo otro, la marcha atrás del gobernador, tiene que ver, yo creo, con la falta de tino, la falta de quizás un estudio previo a conciencia sobre la conveniencia o no, en el caso concreto, de conceder esa gracia, ese beneficio que la Constitución habilita al gobernador, la Constitución provincial en el artículo 72, inciso 16, y la Constitución nacional al presidente de la Nación en el artículo 99, inciso 5. Creo que en una futura reforma constitucional habría que eliminar esa potestad. En otros países, por ejemplo Perú, un caso que conozco, existe esa posibilidad de conmutar, de sustituir penas, porque en definitiva se trata de una sustitución de una pena más grave por una menos grave, pero dentro de la esfera del Poder Judicial, ¿sí? Con la posibilidad de que los organismos encargados de la propia justicia exactamente puedan controlar, puedan debatir y que el juez pueda resolver luego de un debate. Y también la gente se preguntará por qué existe. Bueno, ¿cuál es la finalidad de este instituto? Tratar de alentar, promover por parte de los condenados un cumplimiento adecuado, un cumplimiento normal de la pena privativa de libertad y darle una especie de premio en eso. Es en definitiva la razón de ser de la conmutación. Néstor Oroño, muchas gracias, doctor, por venir a las corridas hasta hoy jueves, que se emite por primera vez este programa. Salió corriendo de Paraná, que es donde él da clases también, que es en la Universidad Católica de Paraná, ¿no? Así es, sí, la Católica Argentina, sí. Católica Argentina. Bueno, muchas gracias, Néstor, por venir. Gracias, Maxi, gracias, Germán. Vamos al corte y volvemos un minuto final.